Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a realizar el diseño para la fabricación de este bonito y práctico repostero. Lo puedes fabricar para ponerlo en venta o para la cocina de tu esposa, de tu mamá, de tu hermana, etc. A continuación, vamos a conocer las características de este repostero que vamos a construir con melamina de 18 milímetros. Para empezar, vemos que este repostero tiene un ancho de 620 milímetros, una altura de 600 milímetros y una profundidad, incluyendo las puertas del repostero, de 318 milímetros. En su parte interior encontraremos una repisa que dividirá este repostero en dos compartimentos, cada uno de ellos con una altura de 273 milímetros. En su parte posterior colocaremos dos amarres, los mismos que tendrán un largo de 584 milímetros y un ancho de 100 milímetros, los cuales, además de darle estabilidad y firmeza al repostero, nos servirán para poder fijarlo en la pared. Ahora que ya conocemos las características del repostero que vamos a fabricar, vayamos a SketchUp para comenzar con el diseño. Ahora que ya estamos en SketchUp, comenzamos dibujando un cubo. Como siempre lo he hecho en todos los videos tutoriales, dibujo un cubo que represente el área que va a ocupar este repostero. Y en esta oportunidad, el cubo que vamos a dibujar debe tener un ancho de 620 milímetros, una altura de 600 milímetros y una profundidad de 318 milímetros. Entonces, para eso empezamos dibujando un rectángulo, y este rectángulo debe tener un largo de 620 milímetros y un ancho de 318 milímetros. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este rectángulo, ahora creamos el cubo, y como ya dije anteriormente, este cubo debe tener una altura de 600 milímetros. Entonces, haciendo uso de la herramienta empujar, tirar, le damos esa altura. Entonces, escribimos 600 y ya tenemos el cubo que va a representar, como lo dije anteriormente, el área que va a ocupar nuestro repostero. Entonces, haciendo uso de la herramienta selección, lo seleccionamos y creamos con este objeto un componente y le vamos a dar el nombre de cubo. Listo, entonces vamos a verificar que las medidas sean las correctas. Entonces, con la herramienta de acotación verificamos que la altura es de 600 milímetros, el ancho es de 620 milímetros y la profundidad es de 318 milímetros. Entonces, el cubo que he dibujado tiene las medidas que yo necesito. Entonces, para continuar vamos a borrar estas acotaciones y vamos a empezar dibujando los laterales de nuestro repostero. Entonces, nuevamente utilizamos la herramienta rectángulo. Luego, la herramienta empujar y tirar para darle el espesor, en este caso de 18 milímetros, porque es con la melamina de 18 milímetros que vamos a fabricar este repostero. Lo seleccionamos y creamos un componente y le vamos a dar el nombre de laterales. Listo, ya tenemos nuestro primer lateral creado. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es simplemente
copiar este lateral al otro lado del cubo. Entonces con la herramienta mover y la tecla control hacemos una copia de este lateral y lo colocamos en su nueva posición. Ya entonces tenemos los laterales. Ahora lo que vamos a hacer es construir el tablero superior, la repisa y el tablero base. Entonces, de igual manera, seleccionamos la herramienta rectángulo y utilizando este punto y luego este, dibujamos el tablero superior. Le damos el espesor de 18 milímetros con la herramienta empujar y tirar. Lo seleccionamos y creamos con este un componente. Entonces le vamos a poner superior, así le vamos a poner superior y base, le vamos a poner el nombre así. Ya, creo que voy a verificar si tiene los 18 milímetros. Parece que no he seleccionado bien. Sí, está bien, tiene los 18 milímetros de espesor que yo necesito. Entonces, una vez que tenemos este tablero, vamos a copiarlo en la parte inferior y a la vez vamos a crear el tablero medio o la repisa. Entonces lo seleccionamos, por ejemplo este punto, listo, presiono la tecla control y lo llevo a su nueva posición. Ya nos acercamos un poco ahí lo soltamos y luego presionamos la tecla slash de división y luego el número 2 y presionamos enter. Miren, y ya tenemos la repisa. Ya, entonces si ahora ocultamos el cubo, vamos a ver que ya tenemos en este caso el tablero superior, la repisa y el tablero base de nuestro repostero. Vamos a verificar que la distancia o la altura de cada uno de estos compartimentos sea la correcta. Y como vimos en las características del repostero al inicio de este video tutorial, justamente tenemos los 273 milímetros de altura que debe tener cada uno de estos compartimentos. ¿Listo? Entonces vamos realizando el diseño como indicamos al principio. ¿Listo? Entonces vamos a borrar nuevamente las acotaciones y ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta repisa la debemos recortar. ¿Por qué? Porque acá vamos a poner un fondo de MDF de 3 milímetros. Y ya hemos visto en videos anteriores que ese fondo de MDF debe estar a una distancia desde el borde, o sea, desde acá hacia adentro, a 18 milímetros. Más 4 milímetros de el ancho o el espesor de la ranura serían 22 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle solamente a la repisa, más no al tablero base y al tablero inferior, le vamos a quitar esos 22 milímetros. Entonces miren, fíjense, si yo, por ejemplo, bueno, acá, vamos a quitarle solamente a este, ¿ya? Entonces, con la herramienta de Freehand Scale, que es el Box Scaling, hacemos clic allí y nos dirigimos a este punto. Allí no vamos a hacer clic, sino que simplemente vamos a colocar el puntero del mouse sobre este punto. Solamente colocar el puntero del mouse sobre este punto y presionar la tecla Tab. Y a la medida que está allí, por ejemplo a los 318 milímetros, le vamos a restar 22 milímetros. Y si presionamos aceptar, vamos a ver que la repisa ha cambiado su tamaño. ¿Ya? Entonces le hemos restado los 22 milímetros que necesitamos para poner el amarre y la ranura. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear las ranuras. ¿Ya? Entonces acá quiero
que se den cuenta de una cosa. Vamos a hacer lo siguiente, miren, rápidamente. ¿Ya? Este tablero y este tablero son una copia, estos dos son una copia de este, por lo tanto son como que estos, las cosas o lo que yo edite acá o yo modifique acá, se van a reflejar o se van a realizar también en estos tableros. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Eso siempre hay que tener en cuenta a la hora del diseño, ¿ya? Entonces miren, fíjense, algo sencillo. Si yo le doy doble clic, lo voy a hacer así rápido, ¿ya? Hago por ejemplo esto, ¿te dan cuenta? Automáticamente en los otros dos se han copiado esas características. Y si yo a eso, por ejemplo, le creo una ranura de esta manera, así miren, también se ha creado ahí. Entonces yo no quiero que suceda eso en este tablero, solamente en el de la parte superior y el de la parte inferior, o sea, el tablero base y el tablero superior. En la repisa no. Entonces voy a deshacer esto, lo que acabo de hacer, y para que eso, lo que acabamos de realizar, no se realice o se refleje en este, entonces a este objeto, en este caso la repisa, utilizando la herramienta convertir en único, vamos a hacerlo en eso, convertir en un elemento independiente de los otros, convertir en único se llama eso. Entonces hacen clic con el botón derecho sobre la repisa, en este caso, y seleccionamos la opción convertir en único. Listo, entonces a partir de ahora en adelante, todo lo que yo realice en este tablero se va a reflejar solamente en este, más ya no en este, porque este lo hemos convertido en único, o sea, como quien dice, ya no va a heredar las características del otro. ¿Listo? Entonces vamos a crear la ranura para ver lo que les acabo de decir. Entonces seleccionamos el objeto, le hacemos doble clic y utilizando la herramienta acá dice medir, entonces dibujamos una línea guía a 18 milímetros, luego otra línea guía en la misma dirección a 22 milímetros y partiendo de acá hacia arriba una línea guía a 8 milímetros. Entonces esas líneas guías me van a permitir dibujar un rectángulo y luego con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. ¿Qué tamaño debe tener la ranura? Según el diseño debe tener un ancho, según el diseño este tablero superior tiene un ancho de 620 milímetros, perdón. Entonces le vamos a poner 650 para que vaya de un lado hasta el otro. Entonces si nos fijamos ya tenemos la ranura de un lado hasta el otro lado del tablero. ¿Listo? Entonces luego vamos a borrar ya que no necesitamos las líneas guías que acabamos de crear y listo. Si salimos del modo de edición, ahora vemos que la ranura se ha creado en la misma dirección que en el tablero superior y lo que tenemos que hacer es que esta ranura esté al otro lado del tablero. Entonces le vamos a dar la vuelta a este tablero siguiendo la dirección del eje azul. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Hacemos clic en el menú herramientas y luego seleccionamos la opción dar la vuelta. Entonces, ¿en qué dirección queremos que gire o se dé vuelta ese tablero? En la dirección del eje azul. Entonces hacemos clic en el color azul acá. Miren, y ya vemos que el tablero ahora está con la ranura hacia arriba. ¿Listo? Como queríamos al principio. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la ranura en estos dos tableros, en el tablero base y en el tablero superior. Y ahora lo que nos queda es crear la ranura en los laterales. Entonces vamos a visualizar nuevamente el lateral que habíamos ocultado. Miren y fíjense, es lo mismo, es el mismo procedimiento. Este tablero es una copia de este, por lo tanto lo que hagamos acá se va a reflejar en este. ¿Listo? O lo que hagamos en este se va a reflejar en este. ¿Listo? Entonces vamos a crear la ranura aquí. Entonces de igual manera como en el caso anterior, hacemos doble clic con la herramienta selección para entrar en el modo de edición y con la herramienta medir dibujamos las líneas guías, ¿no? Que nos van a permitir dibujar el rectángulo para crear la ranura. Entonces empezamos dibujando una línea guía a 18 milímetros, luego otra línea guía a 22 milímetros, perdón, ahí fíjense bien,
en hacerlo en la dirección correcta. 22 milímetros. No quiero un punto, sino una línea guía. Ahí, arrastren así. ¿Listo? 22. Y luego de aquí hacia abajo, 8 milímetros. Entonces, dibujamos un rectángulo utilizando estas líneas guía. Y con la herramienta empujar y tirar, creamos la ranura. En este caso, la altura es de 600. Yo le voy a dar 650 también para que cree la ranura de un lado hasta el otro. Listo, entonces si nos fijamos ya tenemos la ranura de un lado al otro del tablero. Entonces vamos a borrar las guías. Ya no las necesitamos, pero hay que hacer esto con cuidado. Solamente las guías. Salimos del modo de edición. Y tenemos ya la ranura en este lateral. Y también tenemos la ranura en este lateral, pero en el lado contrario. Entonces lo que tenemos que hacer es girar el tablero o darle la vuelta al tablero en la dirección del eje rojo. Entonces seleccionamos el tablero, vamos al menú herramientas y decimos dar la vuelta. ¿En qué dirección? Siguiendo la dirección de qué eje, del eje rojo. Hacemos clic allí, miren, y ya tenemos el tablero en la dirección correcta. Listo, entonces ya tenemos las ranuras para colocar el MDF allí. Y le restamos, ¿verdad? 22 milímetros, 18 milímetros, porque acá vamos a poner un amarre que va a tener un espesor de 18 milímetros, más la ranura que tiene 4 milímetros, porque ahí va a ir un fondo de MDF de 3 milímetros, son 22 milímetros. Por eso es que a este tablero, a esta repisa, le restamos 22 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿se fijan? Es justo la cantidad de milímetros que teníamos que restar. Entonces vamos a crear ahora el fondo. Entonces para eso rápidamente con la herramienta rectángulo dibujamos un rectángulo utilizando estos puntos. Luego con la herramienta empujar y tirar le damos un espesor de 3 milímetros. Seleccionamos haciendo 3 clics en el objeto y creamos un componente que en este caso se va a llamar fondo. Y listo, ya tenemos el fondo. Ahora lo que tenemos que hacer es aumentarle 7 milímetros en sus 4 costados. ¿Para qué? Para que esos 7 milímetros encajen en las ranuras. ¿Ya? Entonces ya hemos visto cómo trabaja también la herramienta de scaling, box scaling esta. Entonces yo puedo ir lado por lado y agregarle 7 a la izquierda, 7 a la derecha, 7 arriba y 7 abajo. Pero hay una manera que ya hemos visto en videos anteriores y vamos a volver a repetir acá. Entonces voy a acercarme y utilizando la herramienta de box scaling, miren, nos dirigimos a este punto, colocamos el puntero sobre ese cuadro y cuando se ponga o se vea o se visualice un cubo blanco pequeño ahí, ahora vamos a presionar la tecla control y luego la tecla tab. ¿Ya? Y a esta cantidad de milímetros que existe ahí le vamos a sumar 14 milímetros. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a agregarle 14 milímetros a la izquierda y 7 milímetros a la izquierda y 7 milímetros a la derecha de la magnitud que se encuentra aquí. Si presionamos la tecla o el botón aceptar, vamos a ver que ha crecido este tablero en ambas direcciones, a la izquierda y a la derecha 7 milímetros, ¿sí? En este caso a la izquierda, y a la derecha 7 milímetros. Entonces eso ya con la finalidad de no estar yendo lado por lado, agregando 7 acá, 7 allá, 7 arriba y 7 abajo. De una vez agarramos un solo lado y le agregamos a los dos a la vez. Ya entonces vamos a hacer lo mismo acá. Entonces otra vez nos acercamos acá al punto medio. Ahí presionamos la tecla control tab y a la medida o a los milímetros que se encuentren ahí le agregamos 14, 7 para arriba y en este caso 7 para abajo y aceptamos. Entonces ya tenemos
listo el fondo para colocarlo en la posición que le corresponde. Entonces yo voy a agarrar la herramienta mover y voy a desplazar este tablero en la dirección del eje verde, ahí 21 milímetros hacia adentro. Entonces si oculto por un momento esto, ya tenemos el fondo en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Ya, entonces quedaría de esta forma. Ya, entonces vamos a volver a visualizar nuevamente el lateral y ya estamos viendo cómo queda nuestro repostero. Listo. Ahora, según el diseño, incluyendo las puertas del repostero, debería tener una profundidad de 318 milímetros, ¿sí? Incluyendo las puertas. Si yo le incluyo ahorita las puertas en este lugar y le doy el espesor hacia afuera, digamos, de las puertas, ya no va a ser 318, sino va a ser 336 milímetros. Entonces lo que voy a hacer es restarle 18 milímetros a estos componentes para crear luego las puertas. ¿Ya? Entonces seleccionamos y utilizando la herramienta nuevamente de Box Scaling de Freehand Scale, ahí presionamos en este caso solamente Tab y a los milímetros que existen ahí le vamos a restar 18. Listo, entonces ya tenemos acá el espacio para dibujar las puertas. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué ancho tiene mi repostero? Tiene 620 milímetros. Vamos a utilizar la calculadora. Entonces tiene 620 milímetros. Entre puerta y puerta, para que no se rocen, para que no choquen, les voy a dejar 2 milímetros. Eso quiere decir que a los 620 milímetros le vamos a restar 2 milímetros. Entonces tengo 618 milímetros que voy a dividir entre 2 para establecer el ancho de cada puerta. Entonces si a esos 618 yo lo divido entre 2, me va a dar la siguiente medida, 309, que vendría a ser el ancho de las puertas que va a tener mi repostero. Entonces, utilizando nuevamente la herramienta rectángulo, hacemos clic en este punto y luego nos dirigimos hasta acá. Entonces, ¿qué ancho va a tener? 309, ¿verdad? Dijimos que eran 309. Entonces allí yo voy a escribir 309 nada más y ya tenemos el rectángulo que me va a permitir crear la puerta. Entonces con la herramienta empujar y tirar le doy el espesor, en este caso de 18 milímetros. Selecciono y creo un componente. En este caso le vamos a llamar puertas. Listo. Entonces ya tenemos una puerta del repostero. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es simplemente copiar y colocar la otra puerta en el lugar que le corresponde. Entonces vamos a ver que entre puerta y puerta ahora tenemos 2 milímetros de separación. ¿Ya? Listo, entonces aquí ya hemos terminado en la parte frontal, ¿no? Hemos terminado de dibujar o de diseñar nuestro repostero y solamente nos quedaría crear los amarres que me van a permitir colocar este repostero o colgar este repostero en la pared. Además de que, como ya sabemos, los amarres nos permiten darle estabilidad y firmeza al mueble que estamos construyendo. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos colgar si no tendríamos los amarres? Tendríamos que utilizar de repente por aquí alguna forma
de colocarlo, una armella, algo, pero no es lo correcto. Una armella no va a resistir muy bien el peso de este repostero. Entonces lo normal y lo más seguro es crear amarres y utilizar esos amarres para fijar este repostero en la pared. Ya, entonces vamos a dibujar los amarres así. Hasta acá va a tener un ancho de 100 milímetros. Ya, le damos el espesor de 18, seleccionamos y creamos un componente que se va a llamar amarres. Así, ese es el nombre que le vamos a dar. Entonces colocamos el amarre en su lugar. Ya está. Y luego hacemos una copia y colocamos el otro amarre en su lugar. Entonces ya podemos utilizar estos amarres, como les dije, además de darle consistencia al mueble, utilizar para fijar este repostero en la pared, ¿no? Entonces por acá podríamos hacer una perforación, acá también y acá también, y allí utilizaríamos los tornillos para colocar o fijar el repostero en la pared. ¿Ya? Entonces de esta manera he creado el diseño de un repostero para cocina. Ojo que esta es mi manera de trabajar. Normalmente no hago reposteros, digamos, con 3 partes o con 3 compartimientos horizontales, ¿no? O sea, 1, 2 y 3. Normalmente lo hago de 2, así como están viendo, ya, de 2 puertas. Entonces, si yo necesito colocar más reposteros, digamos, crear más reposteros, lo único que hago es crear una copia de esto, ya en el diseño, así más o menos, y luego lo coloco acá. Entonces ya tengo allí 2 reposteros con sus correspondientes puertas y compartimentos. Entonces, ¿cuál es la ventaja, digamos, de trabajar en módulos? Se podría decir esto. La ventaja de trabajar en módulos es que si, por ejemplo, alguno de estos compartimentos o alguno de estos tableros superior o base o los laterales se daña con la humedad o alguna cosa, simplemente saco todo este bloque, ¿no? Y lo reemplazo o lo reparo. Pero si yo creo un repostero con un solo tablero, digamos, de acá hasta acá, y si se me malogra solamente esta parte del tablero, de todas maneras tendría que cambiar todo el tablero de la parte superior. Creo que se me entiende, ¿verdad? Si se me malogra una repisa, tendría que cambiar todo el tablero, porque normalmente se hace toda una repisa con un solo tablero para no estar recortando mucho. Entonces, cuando sucede eso, prácticamente se tiene que reparar todo el mueble. En este caso no. Si se malogra este tablero, solamente saco este tablero y reparo esta parte. Lo demás sigue fijo en la pared, incluso hasta para retirarlo es más fácil. ¿Listo? Entonces yo trabajo de esa manera, no sé cómo les parece a ustedes trabajar, cada uno tiene su forma de trabajar, pero así es como yo realizo mi trabajo. ¿Listo? Entonces, amigos, bueno, como siempre, en la descripción del video les voy a dejar el diseño ya desarrollado en SketchUp para que ustedes puedan modificarlo de acuerdo a su criterio o utilizarlo como está aquí. También siempre en la descripción del video junto con el diseño dejo la hoja de despiece o la hoja de optimización, y en este caso para el fondo o la estructura del repostero en sí, esta parte, todo lo que va por la parte de atrás, lo voy a desarrollar en melamina de 18 milímetros de color. La melamina va a ser blanca, ¿ya? Le voy a poner tapacanto delgado, y en la parte, en este caso frontal,
lo que más se ve, la parte visual, más visual, o claro, lo que más se ve, las puertas, voy a utilizar otro material, o mejor dicho, otra melamina con textura. Ya en la hoja de optimización ustedes se van a fijar el color que yo le voy a poner, y a las puertas le voy a poner tapacanto grueso. ¿Listo? También ahí voy a dejar indicada las ranuras las perforaciones que necesitamos realizarle a cada una de estas puertas para que pongamos allí, bueno, ya me olvidé el nombre, los accesorios que nos permitan abrir y cerrar las puertas. ¿Listo? Entonces, amigo, también quiero pedirles que me ayuden a compartir este canal con sus amigos y con quienes ustedes crean que les pueda interesar, y además darle like a cada uno de los videos que existen, nuevamente les repito, en este canal. Con esto terminamos el video tutorial de hoy y nos vemos. Hasta pronto.